como siempre, en familia y seguramente compartiendo con amigos, bueno, un pancito casero, un buen locro y un buen vinito es el plan ideal para este fin de semana. Y como cada viernes, nosotros le vamos a dar la bienvenida y yo le voy a consultar si disfruta de este clima bien fresco y sobre todo para ingerir este tipo de alimentos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista internacional Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Bruno, estimada audiencia, como siempre un enorme placer y bueno, creo que siempre un buen locro se disfruta y más en estos climas y creo que también un buen guiso de lentejas, pero para un 25 de mayo un buen locro. Totalmente. Tadeo, mira, te propongo lo siguiente. Vos sabés que, viste que dijimos íbamos a probar con otra plataforma, pero a mí me está llegando con bastante complicación. Así que si te parece, nos mudamos para el lado de Zoom. ¿Te parece? Perfecto, Lo hacemos dale. así. Ya vamos con lo bueno conocido, digamos, no con con lo malo a conocer. Así que nos vamos directamente para el Zoom. Ya lo vamos a sumar a Tadeo Castiglione en esta conversación que tenemos todos los viernes. Estamos intentando buscar alternativas para poder dialogar un poco más extendido. Vieron que Zoom nos limita un poco con el tiempo. A nosotros nos gusta disfrutar más, de charlar más. Pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta para poder dialogar un poquito más activamente. Así que ahora en un ratito nada más ya estamos contactándonos nuevamente con Tadeo Castiglione. Insistimos, un fin de semana que si viene bastante fresquito por acá y que, bueno, seguramente más de uno va a estar pensando en cómo disfrutar de la comida y de lo que va pasando, ¿no? Con el fin de semana siempre es lindo poder juntarse en familia y compartir. En minutos entonces, nada más con Tadeo Castiglione vamos a estar conversando. Y hoy vamos a traer un tema bastante particular, que tiene que ver con, bueno, lo que pasó esta semana, ¿no? Con el Javier Milei cantando en el Luna Park, presentando su libro, dando una charla de economía bastante dura y pura, ¿no? Para los que entienden de economía, ¿no? Para los que entienden, yo creo que fue bastante linda, si se quiere, la charla. Ahora, para los que no entienden nada, fue bastante complejo poder entenderlo a Javier Milei en su exposición. Yo estuve intentando observar un poco, entender un poco, pero la verdad que entendí poco y nada, ¿no? Muchos autores, muchos libros, muchas cosas, pero que no me terminaron de cerrar, ¿no? La verdad que no. Es difícil por ahí comprender algunas cuestiones técnicas. Sobre todo, insisto en esto, ¿no? Que es técnico desde el punto de vista de él, ¿no? De Javier Milei, pero que bueno, ha hecho su discurso ha sido no sé si voy a decir replicado sería la palabra, pero que sí lo han tomado distintos medios como, bueno, algo sumamente particular y especial. Ahora sí, estamos en comunicación ya, Tadeo, nos vemos y nos escuchamos bien, me parece, ¿no? Fuerte y claro, como se solía decir cuando jugábamos con los handy cuando Con los éramos chicos. Handy. Qué lindo, sí, recuerdo jugar y que tenían para el código de Morse. También, También sí, 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 tenían sí, sí. el código Morse, sí, sí, recuerdo. Qué lindo. El alcance era trucho total, pero Sí, bueno, sí. funcionaba para jugar. De todos modos, podías interceptar, por ejemplo, no sé, algún remis o algún taxi, algo de eso se podía Sí, interceptar. incluso pasa con los autos a control, que a veces cuando pasaba un remis, ahí nomás agarraba y andaba, uno se pegaba unos sustos, pero bueno, así funcionaba. No sabías qué pasaba, ¿eh? Bueno, Agarraba radiofrecuencia y volaba. lindos recuerdos eso de poder jugar con esos juguetes. Era un lindo juguete para regalar, me parece. Creo que sí, sí, la verdad que sí. Eran didácticos, creo que se aprendían otras cuestiones que actualmente por ahí Sí, uno sí. no le da mucha bolilla. La tecnología no fue corriendo de ese tipo de juguetes. Bueno, Tadeo, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz viernes para vos. Una semana que me imagino tuviste la posibilidad de poder ver algo de parte del discurso. Para mí fue muy técnico, demasiado técnico. No pude comprender muy poquitas cosas. ¿Vos pudiste ver algo del discurso y de la presentación de Javier Milei? A nivel internacional tuvimos una semana que era cientos de datos yendo y viniendo y bueno, lamentablemente en lo local no nos enfocamos mucho,
Pero sí escuché algunos fragmentos, me pareció algunas comparaciones muy burdas. En los acompañantes que tenía el presidente no era de primer nivel como el portavoz Adorni y Spert, me parece que no son personajes como para una presentación de libro y como bien indicabas, palabras muy técnicas, muy duro. Se vio en el discurso que la misma gente que había ingresado empezó a abandonar el estadio antes de que termine, entonces creo que 10.000 personas. eh, eh, Vamos a dejarlo ahí. Es un- Fue un número interesante, ¿no? Fue un número interesante, pero bueno, tampoco no es tan. Decían algunos que conocen que no es tan difícil poder llenar el Luna Park, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que Eh, seguramente los que saben, saben y los que no, bueno, la figura del presidente atrae, ¿qué va a hacer? Es así. Tadeo, una semana que concluyó, nosotros cuando estábamos finalizando nuestra columna la semana pasada, horas después pudimos conocer que había desaparecido y finalmente se dio con que este helicóptero que en su momento había desaparecido finalmente se lo encontró y se dio la noticia de que había fallecido la primera figura principal, si se quiere, de la política iraní, que es el primer ministro, ¿no? O presidente. es el presidente. Presidente. Bien. Falleció, ¿no? Y vos el otro día cuando lo pudimos charlar un poquito por fuera del micrófono, habías dicho que cometieron un error bastante grave, ¿no? En lo que tiene que ver con este viaje. Contame un poco de qué se trata este error que vos leíste y qué sucede, ¿no? Con el reemplazo, ¿no? De este presidente. Bien, el error grave que yo mencionaba era que generalmente no se ponen en las potencias emergentes grandes figuras de gobierno en una misma aeronave. Por cuestiones de seguridad, esto no suele suceder de esta manera. El presidente iraní había inaugurado una represa que tardó muchos años en construirse y que fue mediante muchos acuerdos porque influyen a dos países, Irán y Azerbaiyán. Hasta se dio la mano con el presidente de Azerbaiyán y cuando estaba regresando hacia la capital, iba una tanda de 3 helicópteros, el helicóptero donde iba el presidente, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, una de las personas más importantes de Irán y la cara visible de Irán hacia el mundo. Cayó, tuvo un accidente supuestamente y se terminó estrellando y bueno, lamentablemente todos los dirigentes iraníes, el presidente, su secretario personal, el presidente de la Guardia y junto con el ministro de Relaciones Exteriores, todos perdieron la vida en este trágico accidente. Lógicamente, para un país como Irán, un durísimo golpe lo que representó. Y las dos cuestiones es que primero un error técnico de meter a personas de alto mando todos en una misma aeronave y el segundo que un dato de color tal vez para algunos analistas fue que se trataba de un helicóptero de origen estadounidense, el que se estrelló, un helicóptero tipo Bell, bastante antiguo, cuando la flota presidencial iraní tiene helicópteros rusos de última generación. Eh, que tienen mayor resistencia a impactos, una aerodinámica mucho más compleja, pero que bueno, utilizaron helicópteros de origen norteamericano para este traslado. Entonces habían algunas cuestiones que dentro de la misma sociedad iraní o dentro de los altos mandos empezaron a ponerse en duda de cómo se permitieron ciertos errores que, bueno, no tendrían que haber ocurrido. Me reía cuando decías que supuestamente no fue un accidente. ¿Hay algún tipo de teoría detrás del accidente, más allá de lo climático que fue la oficial? El ejército iraní ayer lanzó las primeras investigaciones, no hay impactos de bala ni nada al respecto, pero en la arena internacional son difíciles las casualidades y hay más causalidades que casualidades. Y justamente veníamos de una semana en los cuales hubieron muchos acontecimientos que fue coronado con la trágica muerte del presidente iraní. Recordemos el tiroteo contra el primer ministro de Eslovaquia, un intento de golpes de estado en el Congo, en la cual participaron ciudadanos y mercenarios de Estados Unidos, que fue desarticulado, y luego tenemos esta caída del helicóptero. Coincidencia en los tres países, bueno, tres países que de alguna manera se estaban despegando del eje occidental, que tenían muchas críticas hacia Estados Unidos, hacia Europa y demás, y bueno, le sucedieron estas tragedias a los tres países juntos con no más de 48 horas de diferencia. O mucha casualidad, o bueno, hay algo más detrás que uno nunca sabe, pero que en los análisis siempre están en los papeles de un lado o del otro.
¿Cómo queda la sociedad iraní luego de esta catástrofe? Claro, Bueno, lógicamente fue un golpe durísimo la pérdida del presidente, pero hay que comprender que la sociedad y el gobierno de Irán está dirigido por el líder supremo de Irán, el Ayatollah, el líder religioso, que es el Ayatollah Khamenei, quien tiene el poder hace ya más de 20 años y que es un cargo vitalicio, y que todos los presidentes que vienen a cumplir todas las funciones internas y de relaciones exteriores, en realidad son dirigidos según la política dictada por el Ayatollah. Sería todo tiene el visto bueno y es una planificación que siempre hablamos entre nosotros a largo plazo. No es algo que sean decisiones unipersonales del presidente o de su séquito, sino que son cuestiones de Estado, entonces son discutidas a otro nivel. De tal manera que esto, la muerte del presidente, no desarticula al país, no han habido ni rebeliones, ni protestas, ni nada, sino que el país sigue manteniendo una estructura muy fuerte y la constitución marca la celebración de elecciones antes de los 60 días, por lo cual ya hay fecha para el 28 de junio, menos de un mes, aproximadamente un mes, para la celebración de nuevas elecciones presidenciales en Irán. Puertas adentro, esto refleja que vamos a ver en los próximos 2 meses un Irán que no va a estar haciendo mucho eco a nivel internacional, sino que se va a enfocar lógicamente a lo interno para arreglar todas las situaciones luego de este duro golpe y después, bueno, volveremos a tener un Irán internacional que había hecho mucho ruido en los últimos tiempos y más con todo el claro. conflicto en Franja de Gaza y en Palestina. ¿Esto cambia un poco la política justamente que viene llevando con respecto a esto? O como decís vos, ¿no? Está el Ayatollah y que, bueno, en base a eso seguirá la misma línea, estimo yo, el próximo elegido. Va a seguir una misma línea la Guardia Revolucionaria de Irán, este cuerpo de fuerzas especiales, lo que dirige toda la parte exterior en Medio Oriente en lo que tenga que ver con lo militar. Y lo que sí pueden haber cambios en relaciones exteriores depende cuál de los clanes se termina imponiendo en las presidenciales de Irán. Se habla de una vuelta de Mahmoud Ahmadinejad, este presidente iraní que fue 2 veces presidente y que tenía muy buenas relaciones con Latinoamérica, pero que tiene una posición muy reacia hacia Rusia, una persona más bien neutra. Entonces hay que ver cómo se terminan de acomodar las cosas internas en Irán, si Irán sigue jugando al eje Rusia-China o si acaso hay algún cambio estructural en eso. Lógicamente no va a haber un acercamiento con Estados Unidos, ni con Israel, ni con la Unión Europea, pero hay que ver si van a haber mejoras para bien a nivel internacional o para mal, o si se recrudece una posición iraní mucho más fuerte, por lo cual todo eso son temas que están en discusión. Pero fue un golpe bastante duro para la sociedad, un presidente que logró negociar la paz con Arabia Saudí. Irán y Arabia Saudí no tenían relaciones desde la década del 80 y el presidente Raisi con la mediación de China logró negociar la paz. Y si bien muchos lo categorizan como una persona extremista, yo creo que era dentro de Irán una de las personas más dialoguistas y con los que se podía tener un buen entendimiento. Creo que la imagen de esto se da cuando terminó su discurso en Naciones Unidas a fin de el año pasado y lo primero que hace cuando se baja del atril es saludar a los líderes religiosos ultraortodoxos judíos que fueron a darle la bienvenida. Entonces vemos que hay algunas cuestiones que por ahí se ignoraban, pero que era una persona más abierta al diálogo. Hay que ver cómo evoluciona esto y lógicamente un abanico de análisis bastante interesantes. Qué loco, ¿no? Porque algo tan, no sé si fortuito, ¿no? Pero que algo suceda como un accidente, como cambia todo, ¿no? Como cambia todo un panorama que se viene dando y que con un país tan influyente, ¿no? Como es Irán, cambia, ¿no? Todo este tablero de ajedrez que siempre mencionamos. ¿Sabes? Mientras vos ibas mencionando algunas cuestiones que van surgiendo en el mundo, digo, podríamos armar un pequeño especial, si se quiere, de hablar. Me llama mucho la atención este retobe generalizado que hay en África, ¿no? Los países hace rato que vienen sacándose de encima, ¿no? Las botas de colonialismo históricos que han tenido, tomando sus propios caminos, que si bien algunos están alineados con una cuestión más nacionalista, otros están ligados a este movimiento mundial, pero me llama mucho la atención, ¿no? Y en los últimos días también han surgido nuevos retobes, ¿no? Por parte de los de países africanos.
Así mismo es, el África es un hervidero continuo y en los últimos tiempos, si bien parece inestable, en realidad está ganando estabilidad con estas medidas en las cuales los países empiezan a tomar decisiones propias. Hemos visto como una serie de revoluciones sacudieron muchos países que generalmente nosotros los conocemos cuando juegan al fútbol. Claro. Burkina Faso, Mali, son todos países que generalmente no se mencionan pero que son muy influyentes debido a la gran cantidad de recursos naturales. El caso de Mali, una gran cantidad de recursos naturales para la energía atómica y así continuamente en todas estas regiones, que si bien es desértica, tiene un peso bastante estratégico en muchos asuntos. Y el principal que resulta dañado en todos estos retobes africanos, como estabas diciendo, es Francia, que siempre ha mantenido una bota muy pesada en sus ex colonias del África y que las tiene atadas incluso económicamente porque más de 10 países africanos dependen de un dinero que se imprime en Francia y que el único soporte económico es Francia. Entonces, esa es otra manera en lo económico de seguir controlando, seguir teniendo una presencia importante. Pero lo que ha sucedido no tiene que ver mucho con África, pero sí con Francia, que fue lo que sucede en Nueva Caledonia, esto es en Oceanía, una pequeña isla insular que hace tiempo quiere su independencia de Francia, Francia no la deja, y hace ya más de 2 semanas una revuelta total de toda la población. ¿Dónde está ubicado geográficamente? Bien, desde Chile, Islas de Pascua, más para allá antes de Australia, entre ese medio en el Océano Pacífico, bueno, y está Nueva Caledonia, son esos islas paradisíacas que uno suele decir que le gustaría mudarse ahí con las palmeras, los cocos y todo lo que tienen esas islas. Y la población local indígena hace mucho tiempo viene pidiendo su independencia, se llevan a cabo referéndum porque Francia lo habilita, pero siempre hay alguna especie de amañe en estos referéndums porque la población indígena acusa de que los militares franceses pueden votar y esos militares franceses no son originarios de la isla. Claro. Entonces, esas son las principales quejas y esto ha provocado una nueva ola de protestas que esta vez ha perdido casi el control total de todo el país, de toda la isla. Y hasta el mismísimo presidente Macron ha enviado tropas y él mismo se ha movilizado para comandar la estabilización de la isla, pero que refleja en realidad el fin de los antiguos tutelajes, de los antiguos colonialismos hacia otros pueblos y que ya hay un desánimo generalizado y bueno, hasta aquí es el punto final que se le están dando muchos pueblos a países que anteriormente podrían haber manipulado la situación, haber generado cosas buenas y cosas malas, pero que siempre jugaban para su propio beneficio y bueno, las sociedades a veces dicen basta y bueno, creo que también es momento de respetar. Sin duda esto va explicando también, ¿no? Esta preocupación que va mencionando Macron, que hizo un recorrido por cuanto canal se pudo encontrar, dando este mensaje constante, ¿no? Estados Unidos pretende ya sacar, ¿no? Este acompañamiento que tiene a la Unión Europea. Realmente ya Donald Trump lo ha dicho. Si yo gano, lo primero que hago es salir de la OTAN, quitarle el apoyo económico a Europa. Y Francia empieza a ver esto, ¿no? Se va por un lado Estados Unidos, que quitaría probablemente fondos y acompañamiento, las colonias que empiezan a sacarse la bota encima de Francia. Entonces explica un poco, ¿no? Esta preocupación que tiene Macron, que te iba a preguntar, ¿tiene la posibilidad de ser reelecto o ya fue reelecto? Tiene posibilidad, es algo interesante la sociedad francesa porque tiene eso, ya lo decía el presidente Mitterrand, los franceses se te pueden quejar todas las semanas, hacer grandes paros, protestas y demás, pero al fin de semana te van a terminar votando nuevamente. Es un poco interesante, pero es así cuando se ve también los monstruos que tienen en la vereda del frente los otros candidatos que tampoco son muy llamativos. Entonces es lo que termina sucediendo. Sí, Macron tiene buenas chances de ser reelecto. Su partido, los socialdemócratas, tienen un buen nivel de aceptación en algunas regiones centrales en Francia y bueno, políticamente creo que no hay mucho riesgo. Sí hay riesgo ahora en las elecciones dentro de la Unión Europea dentro de un mes, un poco más, en los cuales se van a celebrar
la elección del nuevo Parlamento Europeo y con todo lo que esto conlleva, que es todos los países con sus representaciones parlamentarias. Completamente. Bueno, la situación evidentemente para Francia se le está complicando. Vamos a ver cómo justamente lo intenta solapar, ¿no? Cómo intenta poder zafar de esa situación que se le viene generando a Macron en los últimos años. Y esto, ¿no? Yo le digo retobe, ¿no? Pero bueno, esta cuestión que tienen las colonias que, bueno, intentan sacarse justamente de encima la bota francesa y que hace que, bueno, justamente Macron salga a declarar y mostrar su preocupación hacia todo el mundo. Hablando de referentes franceses, estuvo Marine Le Pen, ¿no? Una de las más, podríamos decir, la Milei que tiene Francia, ¿no? ¿Es así? Sí, estuvo Marine Le Pen en esta cumbre de hiperderechistas en España, pero Marine Le Pen no tiene nada que ver ni con el pensamiento de Vox en España, ni mucho menos con Javier Milei. Le Ah, Pen es una señora nacionalista, se le rechaza mucho en Francia porque tiene un verdadero techo electoral, ya 3 veces fue candidata para presidenta y siempre pierde en el balotaje, pero muy mal. Entonces, verdaderamente es un referente que ya tendría que dar un paso al costado en Francia. Representa sectores franceses católicos, sectores franceses más nacionalistas en contra de la inmigración, pero también antieuropeos. Algo lo cual atenta más bien a este pensamiento que siempre dice Milei de ser la reserva y la defensa del europeísmo, de todo lo que tiene que ver con Occidente. Bueno, exactamente lo contrario es lo que opina Marie Le Pen, porque defiende una Francia fuerte, pero no una Francia europea, sino una Francia francesa. claro. Entonces, es muy contradictorio su participación. Generalmente se lo ve como un showman al presidente argentino. Entonces, bueno, un invitado más. Creo que ni siquiera hubo una foto con Marie Le Pen, por lo cual Claro. él le juega a favor a Le Pen. Totalmente. Y va pasando esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Este alineamiento que tiene, o este discurso que tiene Javier Milei, que de repente nombra figuras o se quiere emparentar con figuras que van por un carril completamente contrario. Yo lo nombraba a Donald Trump, ¿no? En su momento lo abrazó, tenía una emoción, una cara, es como que viajó a Disney y lo vio a Mickey Mouse en persona, ¿no? Básicamente, estaba muy feliz de verlo a Donald Trump. Pero Donald Trump es lo más nacionalista que puede llegar a ver en Estados Unidos, con una política completamente a favor del país, de laburo propio, totalmente contrario a lo que pretende justamente Javier Milei y que lo demuestra en la ley bases, ¿no? Entonces, a mí también me llama mucho la atención, lo mencionás ahora con Le Pen también, ¿no? Un claro ejemplo de una cuestión mucho más nacionalista, un fortalecimiento de la industria, algo que va por el carril contrario de lo que pretende Javier Milei, ¿no? Un Javier Milei que dio un discurso bastante interesante, pero que sobre todo creo que fue lo más llamativo. Quiero que me cuentes vos que tenés mayor contacto con periodistas y colegas de otras partes del mundo. ¿Cómo vieron el show que hizo Javier Milei? Porque realmente fue un show, no solamente la presentación del libro, su canto frente a la gente. ¿Cómo lo vio, cómo lo perciben desde otro lado del país? ¿Cómo en otros países, otros especialistas, cómo han visto esta presentación de Javier Milei? Hubo un seguimiento tenue a nivel internacional porque el libro ya había tenido un fracaso en Europa, en España, cuando llegó debido a todas las acusaciones de plagio. Se hizo eco en los medios internacionales, en bastantes medios, estas acusaciones de autores chilenos, autores también argentinos nacionales. Creo que la noticia salió en la revista Noticias, valga la redundancia, aquí en Argentina, en los cuales habían muchas quejas por plagios de capítulos enteros, no únicamente páginas o frases, sino capítulos enteros sin citar fuentes, sin nada, incluso de páginas web de resumen de información de académicas y demás. El Entonces rincón del era vago.com, ¿no? Básicamente. algo similar y eso fue eco en muchos medios. Después los del recital, algunos hicieron unas comparaciones, algunos colegas, con lo que solía hacer el presidente de Turkmenistán y
expresidente de Turkmenistán, que solía hacer grandes recitales y conciertos. Yo digo, bueno, vamos a tener que salvar algunas diferencias porque no son las mismas circunstancias nacionales unas de otras. Y más allá de eso, creo que a nivel nacional, a nivel internacional, al presidente se le está vendiendo una postal. Recordemos la postal, aquel cuadrito que se enviaba por correo para cuando uno viajaba a otro país. Bueno, compramos postales para como recuerdos. Bueno, exactamente lo que se le está haciendo a algunos medios que no son influyentes de comunicación se suelen hacer eco, suelen alabar al presidente, pero a nivel internacional hemos visto un Javier Milei que no fue jamás recibido en una visita oficial a otro país. Cuando estuvo en España no fue recibido por el presidente de España, cuando estuvo en Estados Unidos no fue recibido por el presidente de Estados Unidos. Eh, Creo que únicamente la de Israel Las de podemos decir Israel, que fue ¿no? una visita oficial. Sí. Después lo demás siempre fue por abajo de la mesa, entonces vemos que no es el segundo presidente más influyente en el mundo. Eh, Me gustaría saber cuál es la opinión de cuál es el primer presidente más influyente del mundo según su misma categoría, pero esto fue prácticamente ignorado. Algunos hicieron algunos que otros comentarios sarcásticos, graciosos, pero no tuvo mucho peso en la prensa y creo que por un lado mejor para los argentinos, pero por el otro lado también marca en medio de un conflicto tanto nacional como un conflicto internacional con este quiebre contra España innecesario, totalmente fuera de lugar, vulgar desde los ámbitos diplomáticos. Y desde los ámbitos de la Unión Europea, yo creo que más de uno debe estar pidiendo informes a sus embajadores para saber qué es lo que está sucediendo y por qué estos comportamientos. Pero bueno, lamentablemente es así el panorama actual. Incluso el diario Clarín sacó un titular diciendo que la Unión Europea no respaldaba a España en el conflicto. Eso dice en la tapa, pero cuando uno leía el desarrollo de la noticia, decía que la Unión Europea apoyaba a España en su reclamo, pero que no iba a intervenir porque era algo bilateral. Claro. Entonces, a veces se venden algunas cuestiones que no son tan así. Em, no te quiero sacar mucho de lo que teníamos programado, ¿no? Pero leía o escuchaba a muchos especialistas que decían que la llegada o la irrupción de Milei y ese discurso en particular que dio en esta convención de Vox ha hecho que la clase política europea también diga, che, se han corrido un poco los límites, vayamos un poquito más, porque si este personaje que es presidente de un país como Argentina pudo correr los límites de la manera en que lo corrió, con su discurso, en el modo en que se maneja y cómo va enfrentándose en cuanto dirigente político internacional se cruza en el medio, ha habido como un cambio, ¿no?, dentro de la política europea. Puede llegar a influir esto en la política europea, en el modo de expresarse? Había mucho asombro, ¿no? Sobre todo para los europeos que mantienen ciertas cuestiones, ¿no?, protocolares, sobre todo en España también, como que se sorprendieron. Nosotros estamos recontra re acostumbrados, ¿no? ¿Pensás que esto puede llegar a modificar sustancialmente la política europea? Salvando todas las diferencias, creo que el otro presidente latinoamericano que sacudió el avispero era Hugo Chávez, diciendo que también sin filtros y que Olor a siempre azufre, dijo. todos quedaban, mire lo que dice esta Sí, persona. Bueno, sí, sí, creo que esa es la reacción, pero la reacción también de los europeos es analizar los resultados. claro. Lo que uno dice con la boca tiene que ser también sujetados en hechos, y cuando no hay esos hechos o los hechos son 100% contrarios a lo que él habla, entonces, bueno, ahí es cuando se ponen las arenas movedizas y ver hasta qué influye. Pero lógicamente yo calculo que en países como en Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini, que siempre tuvo una retórica y un discurso bastante fuerte, van a servir para alardear, pero creo que en la parte más latina, dígase Italia, tal vez en algunos sectores de Francia, España, no más allá de eso, porque el resto de los países europeos, hablando Alemania y de ahí para Europa del Este, son gente un poco más estructurada, que estos comentarios caerían más en contra que a favor, jugarían más en contra que a favor, pero al menos sí fue un sacudón de un presidente que se exprese de esta manera. De a rato muy chabacana, como se suele decir, pero bueno, Sí. es así.
Totalmente. Bueno, vos me contabas que no era la primera vez que un presidente se anima a cantar, ¿no? Que agarra un micrófono, más allá que nosotros en nuestra fauna local hemos visto, ¿no? Que algunos tomando el micrófono, Alberto Fernández tocando la guitarra y cantando, un Mauricio Macri que ataviado como Freddie Mercury cantando canciones de Queen, creo que también un Carlos Menem cantando alguna que otra canción, pero del modo en que Javier Milei lo expuso, yo insisto, creo que es lo que destaco del presidente, la capacidad de captar atención que tiene, seas adepto o no, creo que dentro de la comunicación me parece que está en el techo, ¿no? Porque realmente logra lo que se propone, que es estar en boca de todos. Me contaste que había otros presidentes que hicieron lo mismo, pero ya con una presentación. Yo quería saber si eran presidentes o ya había pasado su mandato, o fue antes o fue durante su mandato estos presidentes que en un ratito los vamos a repasar. Bien, creo que te envié 3 videos. Los 3 videos son Sí, de 3 personas que cuando estaban en su propio mandato hacían también recitales, discursos y se daban a la música, también al arte. Hay que recalcar que también es parte de la cultura, del arte, de la idiosincrasia de los pueblos, pero hay que saber ubicarse, creo que también en las circunstancias en las que uno expone de esta manera. A veces cuando todo va bien, creo que es bien recibido, pero cuando hay situaciones complicadas a lo interno, puede ser tomado como una provocación. Entonces creo que ahí está la gran diferencia. totalmente. Bueno, si te parece podemos repasar alguno de los que vimos, Adelante, de lo que adelante. pasó. Mira, dentro de lo que nosotros teníamos planteado, vamos a ver a Abdala. Contame primero, Abdala es de qué país y cuál era su cargo en ese momento. Abdala Bucaram, presidente del Ecuador, le llamaban el loco Abdala. Había asumido con un partido muy popular, casi revolucionario. Su hermano era el principal dirigente, murió y él quedó como heredero. El loquito Abdala, todos le decían el loquito, el loquito. Bueno, ese Loquito, loquito llegó Abdala. a ser presidente, era una persona muy enérgica con los discursos muy potentes, pero era también casi muy improvisado. Siempre le gustaba andar con la guitarra, tocando, cantando. Y en el video que tenemos está cantando junto con Los Iracundos, esta banda muy famosa durante la década del 80-90, en los cuales les pagó incluso para que le hagan una canción o adapten una canción hacia él. Y en la gira de Los Iracundos en Ecuador, bueno, él estuvo en la primera plana del escenario cantando. Pero aquí viene el abismo. Él era muy revolucionario, muy social, pero ganó en la década del 90 cuando ya lo revolucionario y lo social no existía en absoluto a nivel internacional y terminó aplicando todas las políticas de Carlos Saúl Menem adaptadas al Ecuador. Fue el responsable de la dolarización de su país y de una de las crisis económicas y sociales más grandes que tuvo el Ecuador, que lo llevó a la miseria. 6 meses nomás en el poder, luego fue inhabilitado por cuestiones, por inhabilitación mental. Se decía que estaba verdaderamente loco y el Congreso lo terminó sacando del poder. No sé Eh, si lo tienes, lo sí, sí. escuchamos. Mientras tanto, yo te voy a ir preguntando si. Porque hablas como que en pasado, ¿no? ¿Está vivo? Es- Está vivo, está vivo, Está está entre vivo. nosotros. Está entre nosotros, sí. Bueno, ahí lo estamos viendo. Espera, voy a subir acá. Se lo había apasionado, ¿no? Muy apasionado cantando con todas las coristas. No fue la única vez que dio un recital. Este era más llamativo porque estaba junto con los iracundos. Pero el hombre solía dar esto en medio de protestas sociales y en medio de también grandes acusaciones de corrupción que fueron lo que terminó dinamitando su gobierno. Perdón, por la ignorancia. ¿Cuál es el presi? El peladito. El peladito, El peladito. exactamente. Bien, bueno, tenía Ten- estaba tenía convencido de lo que estaba haciendo. tenía una buena performance, eso hay Claro. hay que reconocerlo, era muy vistoso y siempre
con el pecho al aire Sí, haciendo parece un gala personaje de... de una serie que yo veía que se llamaba Los Soprano, me hace acordar al personaje principal. Tengo también acá dentro del material que habías compartido conmigo, Turkmen. ¿Quién es Turkmen? ¡Pum! Contame. Estamos hablando del presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov. Este presidente tiene muchas características muy llamativas porque siempre hacía grandes recitales de música que él mismo componía de su propia autoría y que se le hacía cantar a todo el pueblo. El video que vamos a ver es un récord mundial de un presidente cantando ante una multitud y todos acompañándole en el coro. Estamos hablando de más de 25.000 personas reunidas en un mismo estadio. Milei reunió 10.000. Sería todavía, no ha superado al presidente de Turkmenistán, que actualmente no es más presidente, su hijo es el presidente y él es el líder del pueblo de Turkmenistán. Ahí va, mirá el lindo escenario, linda puesta en escena. Me gusta eso. A ver. Un, un show total bien completo y en lo cual el presidente no únicamente canta, sino que también es el que toca el piano sintético y ahí lo Ah, tenemos, ahí lo no, tenemos. no, no, un grosso. Es totalmente completo el presidente de Turkmenistán cuando hacía estos tipos de recitales. Tiene una popularidad bastante grande, con una inflación anual de menos del 1%, un crecimiento anual de más del 10%, y bueno, hasta el show de caballos, Con observemos. caballo y todo, claro. Bueno, hay una especie de caballo dorado, que como si fuera bañado en oro, que es una especie nacional de Turkmenistán, que es el Ashka Kala, que es uno de los caballos más vendidos del mundo y más apreciados. Bueno, Tremenda puesta en estábamos escena, una puesta de escena sorprendente. Turkmenistán, que es un país desértico, que tiene la ventaja de ser uno de los principales productores de gas natural del mundo. E incluso hay un lugar en Turkmenistán que se llama las Puertas del Infierno porque se había roto un caño de gas en un gasoducto y ellos dijeron, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Encendemos fuego y clausuramos esta parte. Hasta el día de hoy sigue ardiendo y eso hace más de 30 años. Sí, sí, Entonces, sí, exactamente, sí, sí, lo he visto. Hace poquito también tomó relevancia nuevamente ese espacio. sí, porque había un proyecto para cerrarlo, para totalmente clausurarlo, para que no siga ardiendo, porque nadie calculó que había tanto gas y todavía sigue ardiendo, pero es un lugar turístico muy llamativo y todos van ahí. Atractivo, ¿no? Turkmenistán, como estábamos diciendo, crecimiento anual de 10%, inflación de menos del 1%, todos los servicios sociales gratis y los servicios públicos también, agua, luz, gas, todo gratis, combustibles lógicamente gratis, un país de 8 millones de habitantes, por lo cual puede sostener todo esto, y el país con mayor construcciones de mármol blanco, es decir, utilizan mármol blanco para hacer todo y el país con mayor cantidad de fuentes. Le gustan superar récord Guinness a estas personas, tienen la capacidad y bueno. Otra característica, además de ese mega show, que hay muchos, si alguien lo quiere buscar, pongan Presidente Turkmenistán Música y bueno, se van a reír un buen rato. Los casamientos en Turkmenistán, vamos a lanzar Sí. algo interesante. Son todos promocionados por el gobierno. Si vos te querés casar en Turkmenistán, el gobierno te paga la Te fiesta, paga el la lugar a fiesta. donde realizar la fiesta, los músicos, la comida y todo. Es parte de su programa también de defensa de la cultura, Son porque festivos, claro, sí, sí. muy festivo, es más, se llama Turkmen Toy y esta palabra toy en su idioma quiere decir celebración. Personas muy alegres, creo que. Personas muy alegres. Bueno, está bien. Si tenés el país acomodado y te das el lujo de poder hacer fiesta, y bueno, ¿por qué no? ¿No? Si está todo acomodado. Bueno, peor es cuando los índices no te dan y sin embargo haces un show, ¿no? Eso es lo complejo. Y finalmente tenemos acá al gran oso ruso, ¿no? Que también, aparte de ser judoka, de montar osos y un montón de cosas, aparte también canta, ¿no? Así mismo es. Igual tiene toda la pinta, te digo, tiene toda la pinta para este género, por lo menos el que canta. Y No, también. Esto estaba haciendo.
es presidente, ¿no? En ese momento está, sí, sí, sí. Desempeñando el cargo de presidente y en este caso para una causa humanitaria, recolección de dinero para, creo que había habido una inundación importante y ahí estaba el presidente junto con celebridades de Hollywood. Bien, me gustó, canta bastante bien, no sé si No, se habrá puesto de acuerdo en los tonos y todo, pero no, bien. incluso un inglés que un poco forzado para alguien ruso siempre es complicado y Vladimir Putin maneja ruso y alemán, por lo cual el inglés es un poquito más lejano, pero una pronunciación bastante correcta. Bien, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió el de Turkmenistán, la verdad que tremendo show. Yo creo que no me hubiese imaginado jamás que Bueno, un presidente podía eh, montar algo así. el de Turkmenistán todos los años, para fin de año, realizaba una fiesta con todos los artistas del país y más de 2 horas hay grabaciones de esto, de él tocando el piano, cantando, yendo, viniendo, tocando la guitarra. Le gusta tener las luces encima. Actualmente, repetimos, ya no es presidente, heredó el cargo su hijo y él tiene otras funciones, escribe libros, poesías y demás. Es una persona muy cultural. Turkmenistán defiende mucho su cultura. ¿El hijo sigue el mismo camino o no? No, 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 el No. hijo no, sí tocaba con el nieto, eso es algo interesante, el presidente de Turkmenistán con su nieto, incluso un rap famoso para hacer deporte que se había hecho muy famoso porque lo cantaban en inglés. Mira, la historia, que para que vean que no solamente Javier Milei fue el primer, fue un presidente que ha cantado, que se animó a cantar, sino que también otros dirigentes mundiales se animaron a pasar por el micrófono. Tadeo, gracias por acercarnos esto, la verdad que me sorprendió, insisto, me dan ganas de irme a vivir a Turkmenistán, más que todavía no me he casado, así que si me arman la fiesta, me voy allá y me caso allá directamente. ¿Hay algún Va tipo de como piña. requisito o no? Sí, hay algunos requisitos, y es un país muy cerrado al extranjero. El Ah, ahí único va. país que no tuvo contagios de COVID debido a esta política de bastante limitaciones hacia los extranjeros. Un punto más de Turkmenistán le gana a Dubái. Y el presidente creó un balneario turístico en el medio del desierto, sobre el mar. Creó 15, 20 hoteles de 5 estrellas, todo de mármol. Y la gente le preguntaba, presidente, pero si no hay turismo. Y él dijo, están los hoteles, la gente va a venir. Y bueno, así quedó la frase Eso es confianza, histórica. eso es confianza. Tadeo, Don Zoom nos dice que hasta acá llegamos, así que te agradezco por tu comunicación, por el tiempo como siempre, y nos encontramos el próximo viernes. Nos encontramos el próximo viernes. Un saludo a todos, buen fin de semana y bueno, a disfrutar el locro mañana 25. Así va a ser. Abrazo grande, Tadeo, buen fin de semana para vos. Tadeo Castiglione en nuestra columna semanal de Visión Mundial, acercándote lo que pasa justamente en el mundo, y nosotros hicimos este repaso. Bueno, Tadeo nos trajo este repaso de estos presidentes que han decidido también, ¿no? Subirse al escenario. No sé si cargarse las plumas, colgarse las plumas, pero lo cierto es que decidieron justamente poder cantar y llevar adelante su show. Me sorprende, insisto, el de Turkmenistán es tremendo, tremendo. Y a ver si lo quiero repasar de nuevo, ¿no? Es tremendo lo que hacían en ese show, ¿no? Un grosso. A ver si lo sumo acá, mira. Mira qué es eso. Mira qué es ese escenario. La música me mata. Y el del sintetizador es él, ¿eh? Su aparte, ¿eh? Bueno, personajes mundiales que se han animado a cantar, y nosotros te lo vamos mostrando acá en esta columna de Visión Mundial, como cada viernes, de la mano de Tadeo Castiglione.